En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Habiendo explicado todo esto, Pablo ahora empieza a dar saludos personales a diferentes personas, diferentes cristianos en Roma, y expresar su aprecio por la obra de estas diferentes personas, y esta porción también es muy importante en nuestro estudio de Romanos. Comienza con una recomendación para una hermana llamada Febe, en los versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ya que ha habido a veces cierta confusión acerca de esta hermana y su función en la iglesia, creo que es importante notar algunos puntos especiales acerca de Febe, la diaconisa en la iglesia en Cencrea. A veces se dice que Cristo con 12 hombres cambió el mundo. Cuando estudiamos la Biblia un poco nos damos cuenta que Pedro, Jacobo, Juan y Pablo fueron hombres muy importantes en el progreso de la iglesia y en su extensión a todo el mundo antiguo. Pablo fue responsable por la evangelización de un área inmensa al norte del mar Mediterráneo, desde Siria hasta cerca de Italia. Pero lo que muchas veces no se toma en cuenta es que no solamente ellos estuvieron trabajando para llevar a cabo tan importante obra. Habían muchos colaboradores en todas las congregaciones que Pablo estableció. Algunos que viajaban con él, otros que se quedaron trabajando en las nuevas congregaciones que se iban estableciendo. En las últimas palabras de casi todas sus epístolas, el apóstol Pablo tiene algo que decir con respecto a estos individuos poco conocidos para nosotros, pero muy importantes en la vida de la iglesia del primer siglo. Lamentablemente muchas veces dejamos pasar estas menciones personales, estos saludos, con muy poca atención. Es nuestra tendencia pensar en lo que hicieron los apóstoles de la misma manera que hoy día se acostumbra a hablar solamente del predicador de tal congregación como el obrero único que tiene la iglesia. A veces entre los mismos miembros locales predomina el pensamiento que el predicador tiene que hacer la obra en la iglesia, y si la iglesia no progresa piensan que sea porque el predicador no es eficaz. Quizás sea porque no hemos dado el énfasis debido a la actividad propia de cada miembro, importancia que encontramos en las Escrituras claramente. Tal vez no nos hemos fijado bien en los colaboradores que Pablo y todos los apóstoles y predicadores del Evangelio tenían en la iglesia. En Romanos capítulo 16 encontramos una vista breve de los colaboradores de Cristo que tenían con él y otros que estaban colaborando ya en la iglesia en Roma. Y es interesante que el primer individuo que Pablo menciona en esta lista en Romanos 16 es una mujer. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. A veces Pablo y sus hermanos en las iglesias de Cristo hoy día hemos sido acusados de negarle a la mujer su puesto debido en la iglesia. Muchos piensan que porque Pablo escribió que la mujer no debe hablar públicamente en la congregación, o sea, cuando los cristianos están reunidos, que tiene algún prejuicio personal o cultural contra la mujer. Pero estas ideas son muy equivocadas. Claro que las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, no Pablo personalmente, prohíben que la mujer predique en la iglesia, es decir, que predique públicamente a los hermanos varones. Pero
Esta y el ejercer autoridad son las únicas áreas de servicio en la iglesia en las cuales la cristiana está limitada. Cuando mucho, la iglesia está reunida unas 10 horas en toda la semana. Muchas congregaciones se reúnen mucho menos. Esto quiere decir que las actividades de la mujer son limitadas durante solamente 10 de cada 168 horas cada semana. Y aún durante aquellas 10 horas, ella debe ser colaboradora en el reino por medio de su presencia, su devoción, su ejemplo y su reverencia para la palabra de Dios. No debe pensar que no hay lugar para la mujer en la obra de la iglesia del Señor. Al contrario, hay una gran necesidad de mujeres cristianas que sirvan al Señor y a la iglesia como colaboradoras en las innumerables actividades que las hermanas pueden llevar a cabo. La hermana Febe es un ejemplo excelente de la posición de servicio que la mujer debe tener en la iglesia. Primeramente, le suplico notar que Pablo consideró a Febe como hermana. Lejos de menospreciar a la mujer o tenerla por inferior, la Biblia dice que ella debe ser considerada en un plano igual al varón en cuanto a las bendiciones que recibe en el Señor. Es su hermana, miembro de la misma familia que debe ser amada, estimada y cuidada con el mismo interés puro que el hermano mayor de una familia siente para su hermanita y hasta respetada por su fidelidad y su servicio al Señor. Luego la Biblia nos enseña que Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Algunos han ido al extremo opuesto del que hemos venido considerando. Consideran que esta designación signifique que Febe tenía autoridad en la iglesia en Cencrea. Por tanto, piensan que este texto autorice a la mujer a ocupar un puesto de autoridad en las iglesias hoy día. Pero estas personas están mal informadas, aunque sin duda son sinceras. Pero la palabra diaconisa no es un título de autoridad ni posición elevada en la iglesia, sino que significa servidora. La palabra diácono no es un título de autoridad ni posición elevada en la iglesia, sino que significa servidor. Los diáconos no son personas de autoridad, son siervos de la iglesia. Es una designación de importancia delante de Dios, claramente, pero no es una de la autoridad en la iglesia. La Biblia da autoridad en la iglesia local únicamente a ciertos hombres llamados ancianos. 1 Timoteo 3, Tito 1. La idea que la mujer pueda tener alguna autoridad o ser pastora o predicadora en la iglesia no puede ser basada en Romanos 16, 1 y 2. Bueno, no puede ser basada en ningún otro texto de las Escrituras tampoco. Muchas mujeres han servido en la iglesia. Muchas han evangelizado a las gentes inconversas. Muchas han enseñado o profetizado durante el primer siglo a las otras hermanas y a los niños. Pero la Biblia nunca menciona a una mujer que tuviera la autoridad de enseñar o ejercer autoridad sobre los hermanos varones en la iglesia del Señor. Al contrario, dice la Biblia, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2, 12. El servicio de Febe como diaconisa fue precisamente esto, servicio. Lo mismo que un ministro, predicador, lo mismo que un diácono, servidor. Servicio, no autoridad de ninguna clase. Cada palabra tiene su significado, hermanos. Y si no sabemos el significado correcto, en este caso el significado bíblico, podemos equivocarnos gravemente. La palabra diaconisa significa servidora, nada más. En realidad, diaconisa no es la traducción de la palabra original, sino que se adaptaron letras castellanas a la palabra griega sin traducir la palabra. La traducción es servidora. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, hermanos.
y no pensar menos tampoco. Las hermanas en Cristo deben tomar el ejemplo de esta hermana santa que se dedicó al servicio de la iglesia en Cencrea y a Pablo mismo y a muchos. ¿Cómo necesitamos cristianas que estén dispuestas a servir en el reino de Dios? Y hay mucho en que servir. Tomen el carácter de ayudante de muchos, que era el de la hermana Febe, y Dios las bendecirá ricamente. Al mismo tiempo serán respetadas y honradas por hombres honestos, por causa de su colaboración en el Señor. Pablo no habría podido escribir que su obra evangelística en la zona norte del mar Mediterráneo había terminado si no hubiera sido por la ayuda de hermanas fieles como Febe. Si la iglesia del Señor va a progresar como debe hoy día, necesitamos muchas ayudantes cristianas. Además, cuando hay hermanas de tal devoción y consagración al servicio de la iglesia, no debemos, hermanos, abusar ni aprovecharnos en forma egoísta de su servicio, sino que deben ser recibidas como es digno de los santos, y deben ser ayudadas también en todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Ellas nos sirven a Cristo para ganancia, pero merecen nuestra ayuda en cualquier cosa en que necesiten de nosotros, porque han ayudado a muchos. Seamos todos colaboradores en el Señor, como lo fue la hermana Febe. La ayuda que podemos brindar nos puede parecer poco, pero a Dios, Él lo considera como mucho y lo convierte en algo abundante para su causa y para el pueblo de Dios. Luego empieza a saludar en el versículo 3 de Romanos capítulo 16. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Los cristianos del primer siglo cumplieron con la tarea de predicar el Evangelio a cada persona en su generación, sin muchos de los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy día. Yo entiendo que esto fue obra de Dios. También es obra de Dios lo que se logra hoy día. Pero estos cristianos fueron sus colaboradores. Y precisamente así fue que lo hicieron, colaborando. Cada cristiano tenía que reconocer su responsabilidad en Cristo y cooperar laborando según su capacidad. Cuando el apóstol Pablo pensaba en la manera maravillosa en que el Evangelio había avanzado en el mundo en su tiempo, también pensaba en sus colaboradores en Cristo, que compartieron con él la labor cristiana. Algunos de estos colaboradores predicaban, mientras otros servían en otras maneras. Algunos eran hombres y muchos otros eran mujeres, como Febe, servidora de la iglesia en Cencrea. Algunos sufrían con Pablo y otros prestaban sus casas para las reuniones de las iglesias de Cristo en aquel tiempo. Pero todos tenían algo en común. Eran colaboradores de Dios y de su apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. En los saludos personales que Pablo envía a la iglesia en Roma, aprendemos mucho acerca del espíritu que caracterizaba la iglesia primitiva, el espíritu de cooperación en la obra de Dios, espíritu que hoy día necesitamos urgentemente en la iglesia de Dios. Los primeros, Priscila y Aquila, que ya leímos en los versículos 3 al 5, manifestaron su actitud de colaboración con valor y un espíritu de sacrificio personal. Expusieron su vida por mí, dice el apóstol Pablo. Tal fue la devoción de estos siervos de Dios. Y ya estando en Roma, cuando Pablo escribió esta epístola, estaban colaborando también, prestando su casa
para las reuniones de cristianos, porque saluda en el versículo 5 a la iglesia de su casa. Luego también en el versículo 5 saluda a Epeneto, amado mío, dice Pablo, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Nota la relación entre Pablo y este hermano Epeneto y cómo lo reconoce como el primero que obedeció el Evangelio de Cristo en toda la región de Acaya. Saludad a María, dice en el versículo 6, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Esta María, no sabemos quién era, María, una mujer que no se detuvo por ser mujer. Ella sabía que había mucho que hacer en la iglesia que era propio para la cristiana, y en esto ella estaba trabajando. Tanto era el trabajo de esta hermana que la noticia de su labor había llegado a Pablo, y de lejos le había llegado. En el versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Solamente esto sabemos acerca de estas personas. Eran parientes del apóstol Pablo, lo habían acompañado en la prisión, es decir, que habían estado encarcelados con él. Son personas muy estimadas entre los apóstoles, eran conocidos no solamente por Pablo, sino por los otros apóstoles de Cristo Jesús, y eran cristianos aún antes que Pablo mismo. Fueron antes de mí en Cristo Jesús. Luego identifica en el versículo 8 a Amplias, amado mío en el Señor, Urbano en el 9, nuestro colaborador en Cristo Jesús, Estaquis en el versículo 9, amado mío, Apeles en el 10, aprobado en Cristo, los de la casa de Aristóbulo en el 10, Herodión en el 11, otro pariente de Pablo, los de la casa de Narciso en el 11, los cuales están en el Señor, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, en el 12, también Pérsida en el mismo texto, la amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor, Rufo en el 13, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Note la relación que Pablo sentía con Rufo, y luego otros varios hermanos y hermanas en el 14 y 15, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. En Cristo, todas las personas que Pablo saluda en estos versículos, como también todos los miembros de la iglesia en Roma, y todo verdadero cristiano en toda la faz de la tierra, están en Cristo, en el Señor. Estar en Cristo significa estar en comunión íntima con Él. Estar en Cristo es pertenecer al Señor. Estar en Cristo es estar bajo su autoridad. Es estar donde todas las bendiciones espirituales que Dios ofrece a la humanidad están disponibles en abundancia. Es la única manera de estar seguro del destino del alma, estar en Cristo. Estar en el Señor es convertir la muerte en bienaventuranza en vez de maldición, porque bienaventurados son los muertos que mueren en Cristo Jesús. Apocalipsis 14:13. Estar en Cristo es lo que todo hombre que desea la vida eterna debe procurar, porque no hay salvación, o paz, o gozo duradero, o esperanza verdadera, o comunión legítima con Dios fuera de Cristo. En Cristo aprendemos en estos versículos que acabamos de leer, y estos son los temas que sobresalen en estos saludos. En Cristo hay amor, un amor diferente del que conoce el mundo, el amor de Dios. Pablo nombra 3 personas específicamente que eran amados de él en el Señor. Amplias en el 8, Estaquis en el 9,
Pérsida en el 12. El amor cristiano es algo que el mundo nunca conocerá, ni mucho menos podrá entender, a menos que entre en Cristo, porque solamente en Cristo existe tal amor. Este amor se expresa hasta en la salutación de cristianos. En aquel tiempo era costumbre saludar a sus amigos con un ósculo, con un beso. Cristianos también se saludaban con ósculo, pero ósculo santo, como el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5:14, con ósculo de amor. Debemos entender que este ósculo santo fue un saludo, no una parte del culto de la iglesia, sino un saludo. No digo común y corriente, porque no fue común y corriente, fue santo, fue de amor. Era la manera, según la costumbre del tiempo, de saludar. Pero lo que el Espíritu Santo hizo, por medio de las instrucciones de los apóstoles Pedro y Pablo, fue santificar ese ósculo, o sea, ese saludo, y darle un significado más profundo para el cristiano, el significado del amor cristiano. Y cómo necesitamos de este amor en Cristo Jesús. Hoy día los que están en Cristo deben expresar este mismo amor fraternal por medio de los saludos acostumbrados en su país. Hay lugares en el mundo donde todavía se acostumbra el beso como saludo común. Cristianos en esos lugares practicarán el ósculo santo de amor. En otras zonas del mundo, el saludo cristiano será un abrazo santo de amor, o dar la mano, o el saludo que sea. La forma del saludo cambia de generación a generación, de un lugar a otro. Lo importante es expresar por estos medios acostumbrados nuestro calor y amor cristiano. Esto nunca debe cambiar. Esto es algo que aprendemos, algo importante que aprendemos de Pablo en estos saludos personales aquí en Romanos capítulo 16. Que en Cristo hay amor, un amor especial, que se expresa aún en el saludo al hermano. En Cristo también hay aprobación. En el versículo 10 de Romanos 16, el apóstol Pablo menciona a un discípulo en Cristo que era especialmente aprobado en Cristo, Apeles. Apeles, sin duda, era un cristiano de mucha devoción, para que el apóstol Pablo lo seleccionara como ilustración de la aprobación que hay en Cristo, y solamente en Cristo, porque Dios aprueba solamente a los que están en su Hijo Jesucristo. Estamos estudiando diferentes verdades que se presentan en las salutaciones que el apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 16. Acabamos de notar que en Cristo hay aprobación. También en Cristo hay trabajo. Por supuesto, todos tenemos nuestras labores materiales, pero el individuo que está en Cristo tiene además ciertas labores espirituales que tiene que llevar a cabo. Estar en Cristo no es sencillamente pertenecer a una religión. Es participar en un trabajo que requiere mucho tiempo, sacrificios personales, cansancio mental, emocional y físico, y hasta dinero para cumplirse. No es por casualidad que hablamos de la obra del Señor cuando nos referimos a la iglesia, porque es una obra, un trabajo duro de cumplir, pero que trae grandes bendiciones, grandes premios para aquellos que participamos fielmente en el trabajo que hay que hacer en el Señor. 4 cristianas en Roma que habían hecho esto son mencionadas por nombre. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 16, versículo 6. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 16:12. Si alguien no desea trabajar, en realidad no debe estar en Cristo,
porque los que están en el Señor tienen trabajo. También los que están en Cristo tienen el alto privilegio y honor de ser escogidos por Dios en el Señor. Esta es la manera en que Pablo saluda a Rufo, escogido en el Señor, 16:13. De todas las personas que hay en toda la faz de la tierra, Dios ha escogido como los suyos, como los que bendecirá a los que están en Cristo. Si una persona desea estar entre las personas que Dios escoge, debe estar en Cristo. No basta ser buena persona, no basta ser religioso, no basta proveer para su familia, no basta seguir ciertos mandamientos, hay que estar en Cristo para ser escogido por Dios. Tal ha sido su plan desde antes de la fundación del mundo. Y esto es algo que en Efesios capítulo 1 el apóstol Pablo elabora en bastante detalle. También en Cristo hay hermanos. Esto significa que los que están en Cristo están en una misma familia, están en un mismo nivel, gozan de una comunión fraternal que supera hasta la comunión entre hermanos naturales o carnales. Al escribir Pablo a los que están en Cristo, habla de los hermanos que están con ellos. Muchos cristianos han sido despreciados por su familia en la carne, pero todos tenemos una familia grande en el Señor porque todos somos hermanos. Esto también significa que además de amor hay igualdad entre nosotros en el Señor. Solamente Dios es el Padre, Cristo es el hermano mayor y los demás somos sencillamente hermanos en Cristo, ni más ni menos. Además, en Cristo hay santidad. Todos los que están en Cristo son santos, 16:15. Al estar en Cristo, Dios lo considera santo, una persona que ha sido santificada por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. No son personas perfectas, sino pecadores arrepentidos. No les sobran buenas obras, pero están obrando en el Señor para la gloria de Dios. En sí no son santos, pero en Cristo sí son santos por la gracia de Dios. Fíjese cuántas cosas fantásticas hay en Cristo. Amor, aprobación por Dios, trabajo espiritual, selección como escogidos de Dios, hermandad, santidad. Con razón clamó el apóstol Pablo en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después de su saludo, o sus saludos a diferentes personas, en Romanos 16 y el versículo 16, el apóstol Pablo exhorta, saludaos los unos a los otros, con ósculo santo. El saludo con ósculo era una costumbre ya existente en el mundo del Nuevo Testamento cuando Pablo escribió estas palabras, cuando llegó el mensaje cristiano a aquella época y a aquella región del mundo, ya tenían la costumbre de saludarse con ósculo. Así que no se trata de una práctica establecida por el Espíritu Santo, sino una práctica aprobada y luego cambiada. Porque lo importante en estas instrucciones es que el saludo tenía que ser con ósculo santo. O como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ese saludo santo de amor fraternal es lo importante. Las costumbres en cuanto a la manera de saludar a una persona cambian de una generación para otra y de una cultura para otra, pero para los cristianos de toda cultura y en todo tiempo, el saludo santo de amor fraternal debe ser practicado siempre. Puede ser un abrazo santo,
un apretón de manos santo, un besito santo, o puede ser otra forma de saludar, pero el saludo santo de amor es mandamiento para el cristiano. Luego de esta exhortación, Pablo comunica un saludo no solamente de su parte, sino de todas las iglesias de Cristo. Aunque la iglesia no tiene ninguna organización internacional, nacional o regional, sino que solamente son iglesias locales. Sin embargo, hay una comunión, hay ligaduras que nos unen a nosotros como pueblo de Dios. Debe haber un amor, porque compartimos la misma fe, tenemos el mismo deseo de servir a Dios, y aunque estamos laborando en diferentes lugares y con la autonomía de establecer nuestra propia obra en base a lo que creemos que Dios quiere que hagamos, en base a su palabra, por supuesto. Sin embargo, debemos entender que hay entre nosotros una unidad y que somos iglesias de Cristo, todos, pero somos las iglesias que pertenecemos a Cristo. Y debo decir que iglesias de Cristo no es un título, sino que describe a aquellas personas que han sido llamadas por el Evangelio de Dios y que ahora pertenecen a Cristo. Además, los apóstoles y primeros cristianos no pertenecieron a ninguna secta, sino a la iglesia que es de Cristo, es decir, que le pertenece a Él. Luego, en los versículos 17 al 20, tenemos una exhortación de tener cuidado con los que causan divisiones y tropiezos. Leyendo el texto del 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El problema de las divisiones y de los tropiezos no es un problema nuevo. Es un problema que ha atacado a la Iglesia de Cristo Jesús desde su inicio. Y es un problema que el apóstol Pablo estaba consciente que existió en la ciudad de Roma también, en medio del pueblo de Dios. Así que nosotros no debemos pensar, porque tenemos esta clase de problemas en la iglesia, que esto señale que no somos pueblo de Dios. Al contrario, señala que Satanás está atacando al pueblo de Dios. Y que siempre hay, siempre ha habido y siempre habrá personas que desean causar divisiones y tropiezos.